¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un bonsái? Esta es una de las preguntas que más recibo en comentarios. Y si bien un bonsái nunca está terminado, hoy voy a mostrarles exactamente cuánto tiempo me llevó a mí transformar este árbol en este. Empecemos. Así arrancó este proyecto en noviembre de 2020. La planta ya estaba bien enraizada y con una estructura primaria en formación. En febrero de 2021 le hice una poda y un defoliado. También la trasplanté a un contenedor un poco más grande para darle más espacio y favorecer su desarrollo. La dejé unos meses que brotara libre y sin intervenir. Así se veía en julio de 2021. Para octubre del mismo año ya se había desordenado un poco la copa. Es necesario siempre dejar periodos de crecimiento para que la planta se vigorice. Para noviembre de 2021 le realicé una defoliación total y con poda le devolví la silueta. Para enero de 2022 ya estaba brotada por todos lados y con mucha fuerza. En febrero de 2022 le devolví un poco la forma con una poda suave. Así quedó. Ya se va pareciendo a un bonsái, el tronco va engrosando y la copa se va densificando. Mirá la estructura de las ramas desde su interior. La verdad es que esta especie ramifica muy bien. Así se veía la planta en abril de 2022. El tiempo hace su trabajo y ahora me toca a mí devolver la forma con poda. Con este trabajo balanceamos la energía de la planta para lograr una distribución equitativa en toda su estructura. Mirá cómo viene la planta en mayo de 2022. Esta imagen es de junio de 2022. Así estaba empezando ya a ensancharse la base. En noviembre de 2022, la planta ya está lista para una nueva intervención. Voy a defoliar completamente para reacomodar la estructura. Así queda toda defoliada. Es impresionante cómo ramifica esta especie. Sinceramente animo a todos los que no tengan una Portulacaria afra a disfrutar de sus bondades. Así queda por ahora con su estructura podada y reacomodada. Ya para diciembre de 2022 le hice un trasplante. La idea fue reacomodar las raíces también para que su sistema radicular sea armónico. Esta imagen es de enero de 2023. Es muy motivador para mí ver cómo el proyecto va tomando forma. Ya para diciembre del mismo año realicé una nueva defoliación. Este trabajo es repetitivo pero necesario para lograr un rebalanceo de la energía y un control de la estructura secundaria y terciaria. En el mismo mes realicé un trasplante. Así se ve el árbol luego de pinzar las ramas para mantener la estructura. La base del árbol va tomando esa forma acampanada que tanto buscamos en bonsái para que parezca un árbol añoso. En febrero de 2024 se ve cómo el árbol rebrota y llena de verde toda su estructura. Un año más tarde, la naturaleza de alguna manera me enseña el concepto de impermanencia. Ahora me toca a mí realizar una nueva intervención. Primero, una poda rápida de acercamiento para devolver la silueta. Y luego, una defoliación para ver la estructura interna y guiar las ramas de manera adecuada sin que se crucen. Es interesante ver la mitad del árbol defoliado para entender en una imagen lo que hay dentro de un árbol, su estructura interna y lo que terminamos viendo en realidad cuando está lleno de hojas. Este trabajo permite ver con claridad lo que sobra y lo que se va a quedar en su sitio. Unas semanas más tarde, el árbol brota bien parejo desde todas las ramas. Justamente a esto me refiero cuando digo que defoliamos para redistribuir su energía. Un año más tarde, la planta me muestra otra vez que tengo que trabajarla. Mirá cómo está de grueso el tronco en comparación a cuando empecé este proyecto. Su estructura interna está madurando y luce muy natural. Esto no es más que el trabajo de años en el momento adecuado. La base del árbol realmente le da mucho carácter y completa el conjunto de manera armónica. Ahora voy a realizar una poda para que el árbol recupere su silueta en todo su contorno.
la copa está demasiado densa y necesitamos que entre luz al interior del árbol. Para esta tarea voy a tomar cada rama de la planta y de cada par de hojas voy a quitar solo una. Así queda la planta luego del trabajo. Su copa mucho menos densa y más transparente. Técnicamente le quité la mitad de las hojas. A esta técnica se la conoce como defoliación parcial. Finalmente, todo el proceso me llevó 5.3 años. Espero que les haya servido.